Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca nadie te ha hecho de frente, y quiero que la escuches despacio. ¿A quién le has perdonado todo menos a ti mismo? Quédate con eso, no la respondas todavía, déjala aterrizar. Porque yo llevo más de 30 años en el ministerio, escuchando confesiones, acompañando matrimonios en crisis, hablando con jóvenes que sienten que Dios no puede quererlos, con señoras que rezan el rosario todos los días y que sin embargo cargan una condena interna que no tiene nombre, con hombres que se golpean el pecho en la misa y que afuera siguen golpeándose el alma con recuerdos de lo que hicieron hace 20 años. Y te digo con toda la certeza que me da la experiencia pastoral y la gracia de Dios. El perdón más difícil que existe no es el que le das a tu papá que te falló, no es el que le das a tu pareja que te traicionó, no es ni siquiera el que le das a ese ser que te hizo daño de verdad. El perdón más difícil, el más esquivo, el más terco, el que más le cuesta al ser humano es el que tú mismo te niegas a ti mismo. Y eso, amigo mío, amiga mía, es uno de los grandes dramas espirituales de nuestro tiempo, y casi nadie habla de él. Me pasó algo hace algunos años en una parroquia del norte del país. Terminé de dar una conferencia sobre el perdón, de esas en las que uno habla de perdonar a los demás, de soltar el rencor, de liberarse de las cadenas del pasado. Aplausos, gente emocionada, algunos llorando. Todo muy bonito. Y cuando terminó el evento, se me acercó una señora, de esas que uno reconoce de inmediato porque traen en los ojos una historia muy pesada, y me dijo: «Padre, yo sí perdoné a mi esposo, perdoné a mi mamá, perdoné a los que me hicieron daño, pero a mí no me puedo perdonar. Y ya no sé qué hacer con eso». Y se me quedó viendo con unos ojos que me partieron el alma, porque no era una mujer victimizada ni amargada, era una mujer que había hecho el trabajo espiritual, que había recorrido el camino del perdón hacia afuera y que se había encontrado con un muro adentro. Un muro que ella misma había construido, ladrillo por ladrillo, con cada error, con cada decisión equivocada, con cada «debí haberlo hecho diferente», con cada «¿cómo fui capaz?». Y eso me hizo reflexionar muchísimo. Porque yo, que he estudiado teología, que he leído a los padres de la Iglesia, que me sé de memoria los documentos del concilio, yo mismo he tenido que aprender esta lección. No fue fácil. Los sacerdotes también somos seres humanos, por si alguien lo dudaba. Y sí, también cargamos culpas. También miramos hacia atrás y pensamos: aquello lo hice mal, a aquella persona la defraudé, aquella oportunidad la desperdicié. La diferencia, creo yo, es que en algún momento aprendí a distinguir entre la voz de Dios y la voz del acusador. Y eso lo quiero compartir contigo hoy. Hablemos primero de lo que realmente está pasando cuando no te perdonas. Porque hay mucha confusión en esto. Mucha gente cree que no perdonarse a uno mismo es humildad. Es casi como si pensaran que castigarse eternamente es una forma de tomar en serio el daño que hicieron. Si me perdono, es como si dijera que no fue para tanto. Y eso, con todo el respeto del mundo, es una trampa muy elegante, muy disfrazada de virtud, pero trampa al fin. La verdadera humildad no es la que te aplasta. La verdadera humildad es la que te pone en tu lugar, ni más ni menos, y en tu lugar hay misericordia. Santo Tomás de Aquino, ese gigante de la teología que parecía incapaz de equivocarse en nada, decía que la humildad es el reconocimiento verdadero de lo que uno es ante Dios. No el reconocimiento distorsionado, no el reconocimiento exagerado hacia abajo, el reconocimiento verdadero. Y ante Dios, lo que tú eres es un ser amado, un ser redimido, un ser por el que Cristo murió. Eso también es parte de la verdad. Entonces lo que muchas veces disfrazamos de humildad es en realidad soberbia al revés. Espérate, no te vayas todavía, que esto es importante. La soberbia clásica dice: yo soy tan grande que nadie puede juzgarme. Pero hay otra soberbia, más silenciosa, más devota incluso, que dice: yo cometí un error tan grande que ni Dios puede perdonarlo. Las dos son mentiras sobre Dios. Las dos lo hacen pequeño. La primera lo niega como juez, la segunda lo niega como misericordioso. Y las dos nos ponen a nosotros en el centro del universo, porque en ambos casos estamos diciendo que nuestra historia es más poderosa que la de Dios. ¿Nunca lo habías visto así? Porque cuando dices «yo no me puedo perdonar», en el fondo estás diciendo algo todavía más profundo. Mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y eso, querido, querida, es la única blasfemia que me preocupa de verdad.
no la que se dice con palabras groseras, la que se vive en el silencio de una persona que se condena a sí misma de por vida. Escucha esto del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dios mismo habla y dice: yo mismo, soy el que borra tus rebeliones por amor a mí, y no me acordaré de tus pecados. No dice cuando hayas sufrido suficiente, no dice cuando hayas hecho bastante penitencia, no dice cuando hayas pasado 10 años cargando esa culpa. Dice: yo mismo, ya, por amor a mí, y no me acordaré. Si Dios no se acuerda, ¿quién eres tú para seguir recordando? Mira, voy a contarte algo que me sucede con relativa frecuencia en el confesionario, y no voy a revelar nada que rompa el secreto sacramental, que eso es sagrado para mí, pero sí te puedo decir lo que es un patrón general que he visto repetirse cientos, miles de veces. La gente llega a confesarse de cosas que ya confesaron. Muchas veces, cosas que el sacerdote ya absolvió, cosas que, sacramentalmente, ya no existen. Dios ya las borró, el cielo ya las archivó como saldado, y sin embargo, la persona las trae de vuelta, una y otra vez, como si la absolución no hubiera funcionado, como si necesitara otro intento, y otro, y otro. Y yo, en esos momentos, con mucha delicadeza, les tengo que decir: lo que tú estás describiendo ya lo absolviste antes, ¿verdad? Y asientan. Entonces no puedo volverte a absolver de lo mismo, no porque Dios no quiera, sino porque ya no hay nada que absolver. El problema ahora no es entre tú y Dios. El problema ahora es entre tú y tú. Y ese es exactamente el momento en que muchos se quedan helados, porque nunca lo habían pensado así. Habían estado usando el confesionario no como sacramento de reconciliación, sino como espejo donde seguirse viendo como pecadores. Y eso no lo inventó Dios. Eso lo inventó el diablo, que es, como dice el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. Fíjate bien el nombre que le da la Escritura: el acusador. Esa voz que no te deja estar en paz, que te sigue trayendo lo mismo, que te dice: nunca vas a ser suficiente, nunca lo vas a superar, mira todo lo que hiciste. Esa voz no es la voz de Dios. Dios te puede hablar de tus pecados con amor, con claridad, con la invitación a cambiar, pero Dios no te condena, Dios no te machaca, Dios no te destruye con tu propio pasado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, hay una escena que me fascina y que cada vez que la leo descubro algo nuevo. Traen a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, todos listos para apedrearla, y Jesús, con esa calma que lo caracteriza y que debía desesperar a todos los que querían drama, se agacha y escribe en la tierra. Nadie sabe qué escribió. Yo creo que eso es parte del milagro, que no se sepa, porque entonces cada uno de nosotros puede ponerse en esa escena y preguntarse qué estaría escribiendo Jesús en su caso. Luego dice su frase famosa: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y se van todos. Y cuando Jesús queda solo con la mujer, le pregunta: ¿nadie te condenó? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Hay algo que quiero que notes en ese diálogo. Jesús no minimizó lo que ella hizo. No dijo: no fue para tanto. No dijo: en realidad el adulterio no es tan grave. No fue condescendiente ni barrió la cosa debajo del tapete. Pero tampoco se quedó en el pecado. La miró a ella, a la persona, y le devolvió el futuro. Vete. Hay un futuro, y no peques más. Hay una posibilidad de vivir diferente. La misericordia de Jesús siempre tiene esa doble dimensión. No te condeno, pero tampoco te dejo como estás. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos atrapados en el primer movimiento y no llegamos al segundo. Escuchamos: no te condeno, y en lugar de liberarnos, de alguna manera extraña, seguimos condenándonos nosotros porque creemos que nadie más lo va a hacer y alguien tiene que hacerlo. ¿No es una locura? Literalmente Dios dice: yo no te condeno. Y nosotros respondemos: no importa, yo me encargo. Quiero hablar de algo más concreto ahora, porque creo que esto se queda muy abstracto si no lo aterrizamos. ¿Cómo se ve en la vida real el no perdonarse a uno mismo? Porque tiene muchas caras y no siempre se reconoce a primera vista. Se ve en el hombre que trabajó demasiado cuando sus hijos eran pequeños, que se perdió partidos, obras de teatro escolares, primeras comuniones, y que ahora que sus hijos son adultos y la relación está fría, no puede mirarse al espejo sin sentir que es un fracasado. Ya no puede cambiar el pasado.
Sus hijos ya crecieron, y en lugar de construir una relación nueva, posible, hermosa incluso con adultos que todavía lo necesitan aunque sea de otra manera, él se queda paralizado en la culpa de lo que no fue. Y esa culpa no lo hace mejor padre, lo hace peor, porque un hombre paralizado en la culpa no puede amar libremente. Se ve en la mamá que tomó una decisión que le arrebató algo a uno de sus hijos. Quizás fue un divorcio mal manejado, quizás fue una adicción que no supo controlar a tiempo, quizás fue simplemente que en esa época ella misma estaba rota y no tenía nada que dar. Y ahora, años después, sana, reconstruida, con recursos que antes no tenía, tampoco puede ser la mamá que podría ser porque sigue pagando una deuda que nadie le está cobrando ya, nadie más que ella misma. Se ve en el joven, bueno ya no tan joven, que en algún momento de su vida tomó un camino que lo alejó de sus valores, de su fe, de su familia. Y que cuando quiso volver, cuando tocó fondo y decidió cambiar, descubrió que podía creerle a Dios que lo perdonaba, pero no podía creerle a sí mismo que merecía ese perdón. Y entonces vive una fe curiosa, cree en un Dios misericordioso, pero no vive como alguien perdonado, vive como alguien en libertad condicional. Eso me lo dijo alguien una vez, exactamente así: Padre, vivo en libertad condicional, y me pareció una imagen perfecta. La libertad condicional significa que técnicamente ya saliste de la prisión, pero sigues reportándote, sigues bajo vigilancia, sigues siendo tratado como alguien que podría volver a caer en cualquier momento. Y eso no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Dios no nos da libertad condicional, Dios nos da libertad, punto. El apóstol Pablo, que sabía bastante de culpa porque antes de su conversión había perseguido y matado cristianos, cosa que no es un detalle menor, escribe en la carta a los romanos algo que me parece absolutamente revolucionario. No hay, pues, ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca. No dice menos de la que merecías. Dice ninguna. Pablo, el que había arrastrado a familias enteras a la muerte, el que había estado presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, podía escribir eso porque lo había vivido, porque había experimentado que la misericordia de Dios era tan grande que podía devorar su historia entera y transformarla. Y si podía hacerlo con Pablo, ¿por qué no contigo? Aquí quiero hacer una pausa porque sé que hay alguien escuchando esto que está pensando, pero es que lo mío es diferente, lo que yo hice es más serio, y quiero mirarte a los ojos, aunque sea a través de una pantalla o de estas palabras, y decirte: conozco esa trampa. La conozco muy bien. El pecado siempre nos convence de que el nuestro es único, especial, irredimible. El pecado tiene ego, ¿sabías? Le encanta creerse extraordinario. Mi caso es diferente. Mi historia no tiene solución. A mí no me aplica lo que aplica a los demás. Pero la gracia también es extraordinaria, y la gracia no hace distinciones de magnitud. La misma sangre de Cristo que salvó al ladrón crucificado, que en sus últimos minutos se arrepintió, que salvó a María Magdalena de 7 demonios, que restauró a Pedro después de que negó 3 veces a Jesús, esa misma sangre está disponible para ti hoy. No hay un descuento por cantidad ni un límite de daño reparable. La redención es completa o no es redención. Y hablando de Pedro, porque ese es uno de mis favoritos, precisamente por lo humano que es. Pedro negó a Jesús, no una vez, 3 veces, con juramentos, con groserías, dice el texto. Y en el peor momento posible, cuando Jesús más lo necesitaba cerca, cuando lo estaban juzgando y maltratando, Pedro dijo que ni lo conocía. Y el Evangelio dice algo que me rompe el corazón cada vez. Y el Señor, volviéndose, miró a Pedro. En medio de todo lo que estaba sufriendo, Jesús giró y miró a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. Ahora compara eso con Judas. Judas también traicionó a Jesús. También sintió remordimiento. El Evangelio dice que se arrepintió. Pero Judas hizo algo diferente. Fue y se ahorcó. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? No la magnitud del pecado. Los dos fallaron a Jesús de manera brutal. La diferencia fue lo que hicieron con la culpa. Pedro lloró, sí. Sufrió, sí. Pero se quedó. Se quedó con los demás discípulos. Esperó, y cuando el resucitado apareció y le preguntó 3 veces, ¿me amas?, Pedro tuvo el valor de responder 3 veces que sí. Una respuesta por cada negación. Dios es muy poético cuando sana. Judas, en cambio,
No pudo soportar la mirada de su propio pecado. No se fue a buscar a Jesús. No esperó. Tomó el juicio de su propia conciencia como definitivo. Y eso, trágicamente, fue su perdición. No el haber traicionado. El no haber creído que había regreso. Si esto te está llegando al corazón, te pido que lo compartas con alguien que tú sabes que lo necesita. Todos conocemos a alguien que lleva años cargando una culpa que ya debería haber soltado. Sé tú quien le haga llegar esto hoy. Ahora quiero hablar de algo práctico, porque no quiero dejarte solo con la reflexión sin darte herramientas. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se aprende a perdonarse a uno mismo? Y digo aprender porque es exactamente eso, un aprendizaje. No es un sentimiento que llega de golpe. No es que un día te despiertas y ya te perdonaste y todo quedó resuelto. Es un proceso que tiene pasos. El primero es distinguir entre culpa y vergüenza. Esto es importante y se los debo en parte a lo que he leído de algunos psicólogos contemporáneos que han hecho un trabajo muy valioso en este tema. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. La culpa habla de un acto. La vergüenza habla de una identidad. Y la diferencia es enorme. La culpa es reformable. La vergüenza es paralizante. Cuando te quedas en la culpa sana, la culpa que el catecismo llama contrición, dices, eso que hice estuvo mal, quiero repararlo y no volver a hacerlo. Eso es productivo, eso lleva al cambio, pero cuando la culpa se convierte en vergüenza, cuando ya no es hice algo malo, sino soy irrecuperable, ahí es donde el diablo tiene fiesta. Jesús nunca trató a nadie desde la vergüenza, nunca se acercó a un pecador para decirle, eres lo peor. Siempre se acercó a la persona detrás del pecado. Al publicano Zaqueo no lo llamó ladrón, lo llamó por su nombre y le pidió hospedaje. A la samaritana no la llamó prostituta, la llamó a tener agua viva. A la mujer adúltera no la llamó adúltera, la llamó libre. Jesús siempre veía quién eras más allá de lo que habías hecho. Nosotros somos expertos en hacer lo contrario, reducir a la gente y reducirnos a nosotros mismos, a nuestros peores momentos. El segundo paso es hacer las paces con el tiempo. Esto es algo que me parece muy importante y que cuesta mucho en nuestra cultura. Vivimos en una época de resultados inmediatos. Queremos sanar rápido, perdonar rápido, superar rápido. Y cuando el proceso tarda, pensamos que algo está mal, que Dios no está actuando, que nosotros estamos fallando incluso en sanarnos. Pero la sanación del alma tiene sus propios ritmos. San Juan de la Cruz, que sabía mucho de oscuridad interior porque la vivió en carne propia, decía que Dios actúa en el alma como el sol en una habitación cerrada. Va entrando de a poco, por las rendijas, y no porque sea poca la luz del sol, sino porque la habitación necesita adaptarse. Dale tiempo al proceso. No te exijas estar ya sano cuando llevas apenas 3 meses trabajando algo que acumulaste durante 30 años. El tercer paso, y este es el más importante, es recibir el perdón de Dios no solo intelectualmente sino afectivamente. Y aquí es donde muchos se quedan cortos. Creen en el perdón de Dios con la cabeza, pueden explicarlo teológicamente, pueden citar las citas bíblicas, pero no lo han recibido en el corazón. Y la diferencia entre saber que eres perdonado y sentir que eres perdonado es la diferencia entre leer la descripción de un abrazo y recibir un abrazo. ¿Cómo se recibe afectivamente el perdón de Dios? Esto es algo que yo trabajo mucho en dirección espiritual. Una forma es la oración contemplativa, quedarse en silencio ante Dios y dejar que Él te mire. No hablarle, no pedirle, solo dejarte mirar. Como Pedro que recibió la mirada de Jesús en el momento de su peor fracaso. Esa mirada que no era de recriminación sino de amor dolido, de te conozco, sé quién eres más allá de esto y sigo aquí. Dejarte mirar por Dios es uno de los ejercicios espirituales más poderosos que existen y también uno de los más difíciles, porque requiere bajar las defensas, dejar de justificarte y dejar de acusarte, y simplemente estar. Otra forma es precisamente el sacramento de la reconciliación, pero recibido con la disposición correcta. No como un trámite, no como el quinto intento de confesarte de lo mismo, esperando que esta vez sí funcione, sino como un encuentro real con Cristo que te dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El confesionario no es un tribunal, es una habitación de encuentro.
Y el sacerdote, cuando absuelve, no está siendo amable ni condescendiente. Está ejerciendo una autoridad que Jesús mismo le delegó cuando dijo: a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Es real, es eficaz, y cuando sales de ahí, eres nuevo, no porque lo sientas, sino porque lo es. Y el cuarto paso, que cierra el ciclo, es convertir la culpa en compasión. Este es el paso que transforma la historia. Los santos no eran personas que nunca habían pecado, eran personas que habían aprendido a dejar que sus pecados pasados se convirtieran en fuente de compasión hacia los demás. San Agustín, que de joven llevó una vida bastante desordenada y que lo confiesa con una honestidad desarmante en sus confesiones, se convirtió en uno de los más grandes defensores de la misericordia de Dios precisamente porque la había necesitado. Santa Magdalena de Pazzi, Santa María de Egipto, San Francisco de Asís, que se describía a sí mismo como el mayor pecador del mundo, y no lo decía con afectación, lo decía desde una honestidad que lo hacía extraordinariamente cercano a la gente. Todos ellos encontraron que su historia, con sus sombras y todo, era el material del que Dios hacía su obra maestra. Tu historia también, incluso las partes que no te gustan, especialmente las partes que no te gustan. Quiero contarte algo personal porque creo que lo merezco y porque creo que puede ayudarte. Hubo un periodo de mi ministerio en el que yo cargué con una culpa muy específica. No voy a entrar en detalles porque no es necesario, pero sí te digo que fue algo que me hizo cuestionarme si era la persona adecuada para estar haciendo lo que hacía. Si realmente yo, con esa historia, podía pararme frente a otros a hablar de Dios, del amor, de la familia, de la esperanza. Tuve que someterlo a un proceso largo de dirección espiritual, de oración, de honestidad brutal con Dios y conmigo mismo. Y hubo un momento, lo recuerdo perfectamente aunque prefiero no decir dónde fue, en el que estaba orando y sentí, no escuché pero sentí con una claridad que no era mía, que Dios me decía algo parecido a esto: si esperara a que fueras perfecto para usarte, esperaría para siempre. Te uso ahora como eres, con lo que has vivido, porque eso es precisamente lo que alguien más necesita escuchar. Y eso me liberó, no de golpe, que las liberaciones grandes tampoco son de golpe casi nunca, pero empezó un proceso de verdadera libertad interior. Y puedo decirte que predico diferente desde entonces, que acompaño diferente, que cuando alguien llega al confesionario con una historia pesada, la recibo diferente. No desde la lástima, desde la comprensión, porque también yo he necesitado misericordia. Si esto te está ayudando, suscríbete a este canal, que tenemos mucho más material así, y compártelo con alguien que tú sabes que está cargando algo que no debería cargar solo. A veces, el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien es ponerle en las manos algo que puede cambiar su manera de verse. Ahora llegamos al momento en que quiero hablarte directamente al corazón, y te pido que me escuches no solo con los oídos, sino con todo lo que eres. ¿Qué es exactamente lo que no te has perdonado? Sabes de qué estoy hablando. No tienes que decirlo en voz alta, pero está ahí. Quizás es algo que hiciste, quizás es algo que no hiciste cuando debiste hacerlo. Quizás es una decisión que tomaste en un momento de dolor, de confusión, de debilidad y cuyas consecuencias todavía las viven personas que amas. Quizás es una adicción que te robó años que no vas a recuperar. Quizás es un hijo al que fallaste. Quizás es un matrimonio que no supiste cuidar. Quizás es algo que nadie sabe, que llevas en secreto, que te ha acompañado como una sombra durante años. Sea lo que sea, quiero que por un momento hagas algo que quizás nunca has hecho deliberadamente. Quiero que lo pongas frente a ti, como si lo pusieras en tus manos físicamente, y que te preguntes: ¿quién dijo que esto no tiene solución? ¿Quién dijo que esto te define para siempre? ¿Quién dijo que esto es más grande que Dios? Porque yo te digo que ninguna voz que venga de Dios te dice eso. Ninguna. La Escritura de principio a fin es la historia de personas que fallaron de maneras espectaculares y que Dios no desechó, sino que usó, sanó, restauró y transformó. Abraham mintió 2 veces sobre su esposa por cobardía. Moisés mató a un hombre. David adulteró y mandó matar al marido de la mujer con la que adulteró. Pedro negó. Pablo mató. Y a todos ellos Dios los llamó, los usó, los convirtió en pilares de la historia de la salvación, no a pesar de sus historias, con sus historias. Porque Dios no trabaja borrando el pasado, trabaja redimiendo el pasado. Y redimir significa comprar de vuelta, recuperar, darle nuevo sentido.
Tu historia puede ser redimida, no editada, no borrada, redimida, y eso es mucho más hermoso. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, tiene una frase que yo cito constantemente porque creo que es una de las más importantes que se han escrito en documentos eclesiales recientes. Dice, el nombre de Dios es misericordia. No dice que Dios tiene misericordia, dice que es su nombre, su identidad, lo que lo define, lo que es antes que cualquier otra cosa. Y si eso es lo que Dios es, entonces acercarte a Dios con tu carga no es arriesgarte a la condena, es exactamente lo contrario. Es ir al único lugar del universo donde tu historia, completa, sin editar, puede ser recibida y transformada. El hijo pródigo no llegó al padre con todo arreglado. Llegó hecho un desastre, oliendo a cerdo, sin saber exactamente qué decir, con un discurso preparado que no alcanzó a terminar porque el padre corrió a abrazarlo antes de que pudiera completar la frase. Eso es Dios. Eso eres tú cuando te acercas a Él con lo que has vivido. El hijo que regresa y el padre que corre. Siempre el padre que corre. Pero hay algo que sí tienes que hacer tú. Tienes que levantarte. La parábola dice que el hijo se levantó y fue a su padre. Tú no puedes quedarte tirado en la posilga de la culpa, esperando que la vida mejore. Tienes que tomar la decisión de levantarte, no de llegar perfecto, no de tener todo resuelto, solo de levantarte y empezar a caminar de regreso. El resto lo hace el Padre. Siempre lo ha hecho así. ¿Cómo te levantas? Con un acto de voluntad, con una oración honesta, de esas en las que dices lo que realmente sientes, aunque no suene muy devoto. Con una visita al confesionario, si es que hay algo que sacramentalmente necesita ser llevado ahí. Con una conversación honesta con alguien de confianza, un sacerdote, un director espiritual, incluso un psicólogo cristiano que pueda ayudarte a procesar lo que la oración sola no alcanza, porque Dios también sana a través de los seres humanos. Y con la decisión, consciente y firme, de no volver a someterte al tribunal de tu propia conciencia acusadora, como si ese fuera el tribunal definitivo. No lo es. El tribunal definitivo es el de Dios, y Jesús ya habló en él. Tampoco yo te condeno. Hay una tradición espiritual muy hermosa que recoge San Juan Clímaco en su libro La Escalera del Paraíso, un texto del siglo VII que sigue siendo extraordinariamente vigente. Él habla de la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios es la que te lleva al arrepentimiento, al cambio, a la vida. La tristeza según el mundo es la que te lleva a la desesperación, a encerrarte en ti mismo, a la muerte espiritual. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza que da vueltas y vueltas sin salida, que no te permite